Utilizar una serie de Muy bien, por lo visto ya está grabando. Tiene que estar grabando ya, ¿no? Sí, está grabando. Entonces retornamos a nuestro análisis. Dice, este tipo de proyectos de inversión, dice, que son el objeto de estudio de este libro, es que me ha cambiado, ¿no? El tipo de letra. Sí, está muy lento este asunto. Ahora ya está. Dice, este tipo de proyectos de inversión, que son el objeto de estudio de este libro, no me refiero a los proyectos de inversión técnico-económicos, donde debe haber generación de utilidades, ¿sí? Debe ser coherente con los objetivos del plan de desarrollo sectorial o regional. Entonces, coherente, eso significa que tienen que tener lazos, que un proyecto de factibilidad técnico-económico tiene que ser coherente con los planes sectoriales o regionales. Sectorial, ya les dije, corresponde al sector metalmecánica, al sector maderas, etcétera. Tiene que ser coherente con ese sector, pero al mismo tiempo tiene también que ser coherente con los planes regionales. Entonces, las regiones establecen cierto tipo de políticas, de programas para mejorar, para explotar las potencialidades en materias primas, en turismo, etc. Entonces, a eso se refiere. Luego, dice que se operacionaliza mediante los programas, también sectoriales o regionales. En realidad, no puede haber proyecto que no altere los indicadores económicos del Estado, principalmente medido por el Producto Interno Bruto de una economía. Y esto es muy importante, es decir, un proyecto, por más pequeño que sea, siempre va a alterar el Producto Interno Bruto de una nación, por muy chiquitito que sea, alguien siempre ha de contribuir. Pero atención, pueden haber también proyectos que en vez de contribuir vayan en detrimento del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Cuya ecuación se encuentra acá. Ahí les estoy mostrando esto lo voy a cambiar de otro colorcito, rojito y a todo color, porque no me ha permitido. Ahí está. Cambio, está muy lento. Está muy lento porque estoy queriendo hacer cambios de algo que les estoy mostrando. Entonces decía que el crecimiento económico de un Estado, ¿sí?, medido por el Producto Interno Bruto, responde a la siguiente ecuación. Es la ecuación. Y aquí vamos a contribuir con los proyectos de esta ecuación. El Producto Interno Bruto es un indicador, ¿sí?, económico. Anualmente, todas las economías del mundo dicen la economía está en crecimiento y ha sido del orden del 2%, del 3%. Para recordarles un poquito con mayor precisión, hace unos años atrás, sí, el Estado Nacional, a través del gobierno correspondiente, determinó que como había utilidades para el Estado, para la nación en general, entonces se brindaba un segundo aguinaldo más. Posiblemente lo hayan hecho con fines políticos, pero había un condicionamiento para poder repartir el doble aguinaldo, que el Producto Interno Bruto de la nación alcanzara por lo menos un 4 o 5% de crecimiento anual. Entonces han habido años en que no se ha pagado el doble aguinaldo y por supuesto peor aún en los tiempos en que vivimos, porque en vez de que el Producto Interno Bruto, más bien está yendo al contrario, el crecimiento es negativo. ¿Por qué razón? Porque se han cerrado una serie de actividades económicas, restaurantes, cines, muchas actividades económicas como consecuencia de la existencia del virus que estamos padeciendo en este momento y como consecuencia
estamos pasando clases virtuales como las que estamos pasando en este momento. Entonces, como este es un indicador económico, el Producto Interno Bruto, que permite medir si una economía está bien o está mal, o está en crecimiento o en decrecimiento, entonces veamos cuáles son los elementos que se incorporan a esta ecuación. C, dice, corresponde al consumo de gobierno y personas. Tanto las personas consumimos y el gobierno también consume. ¿Qué consumimos las personas? Consumimos ropa para el abrigo, alimentos para la nutrición, algunos otros objetos, consumimos gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa suma se constituye en el consumo de personas, pero al mismo tiempo también el gobierno también consume, ¿cierto? Tiene muchas actividades en las que también gasta en consumo. Luego, todos estos, como ustedes verán, tienen signo positivo, es decir, mientras mayor el consumo, mayor el Producto Interno Bruto. Pero a su vez también existe esta otra variable que es la inversión. Dice I latina mayúscula corresponde a la inversión. X corresponde a las exportaciones. Entonces, todo dinero que está saliendo, o sea, las exportaciones que están saliendo, suman al Producto Interno Bruto. Las importaciones que corresponden a M llevan un signo negativo. ¿Por qué? Porque nosotros importamos. Cuando importamos se sale el dinero de nuestra economía y se quedan los bienes o los servicios, pero de todos modos es una salida. Y existe un más o menos transacciones, dice. Estas transacciones se refieren normalmente a las transferencias de capital. Cuando sale del país, por concepto de pago de intereses o amortización al capital de los préstamos que nos realizan organismos internacionales o bancos del mundo, entonces, si sale de la economía, ese dinero es negativo. Pero puede ser también que de esos organismos internacionales o de esos estados nos presten dinero. Entonces, cuando entra la economía, entonces es positivo. La anterior semana, el gobierno del señor Luis Arce Catacora ha devuelto un crédito al Fondo Monetario Internacional. Dicen los expertos de que este préstamo tenía una tasa muy baja, pero por razones políticas se ha devuelto este préstamo que está en el orden de los 300 millones de dólares y por solo el hecho de devolver, Bolivia está perdiendo algo así como 20 millones de dólares. Y los expertos dicen que ha cometido un gravísimo error porque ese dinero podía servir para la reactivación, pero como no están en muy buena relación con el Fondo Monetario Internacional, porque se supone que el Fondo Monetario Internacional da mayor apoyo a las naciones de economía liberal, entonces lo han devuelto, así nomás de simple. Ahora, como está saliendo de nuestra economía, entonces el signo de esa transferencia de capital es negativo. Así. Entonces, ¿quién es el que controla este Producto Interno Bruto? Dos instituciones llamadas por ley. ¿Sí? Una es el Instituto Nacional de Estadística, que es el que se encarga de hacer los registros de todas las ventas, de nuestras materias primas y de las compras también, ¿a través de qué? A través de aduanas de Bolivia, ¿no? Entonces ahí se van registrando esos datos de las importaciones que tienen el signo negativo. Y si son exportaciones, tienen signo positivo. Las transferencias de capital las maneja el Banco Central. Entonces, ¿cuál es el segundo organismo más importante que controla este indicador económico? Es el Banco Central de Bolivia. Los informes del Banco Central de Bolivia establecen claramente si el país ha crecido o ha decrecido en una gestión determinada. Para este año o para el 2020, se considera que el PIB ha sido negativo, aproximadamente en el 8%. Es decir, no se ha podido exportar lo que se quería, se ha importado más y resulta de que las transferencias han tenido más que pagarse y por lo tanto el PIB
para el 2020, al concluir, ha sido negativo. Ahora esperamos todos que tenemos que trabajar para que este PIB sea positivo. Entonces ya saben que son esas dos grandes instituciones que manejan esta ecuación. El Banco Central de Bolivia y el Instituto Nacional de Estadística, quienes registran las cuentas nacionales. Mientras que el valor de las exportaciones se mantengan por encima de las importaciones, las cuentas van bien. Y para ello es necesario sustituir la importación de bienes y servicios con la generación de proyectos productivos. Y enlazo en esta oportunidad para decirles de que hay muchas cosas que importamos. Automotores, importamos vajilla, importamos sanitarios, importamos fruta, importamos de todo. Pero al importar esos bienes, el dinero está saliendo de nuestra economía. Por lo tanto, es inconveniente para este indicador económico, que es el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es sustituir las importaciones. En vez de comprar, por decirles, vajilla china, por decirles entonces, ¿por qué no podemos instalar una planta de producción de vajilla que sustituya a las importaciones de la China? Entonces analizan todos los pormenores de este proyecto y si es coherente y es viable, también va a ser factible. Entonces, y podemos producir esa vajilla y evitamos que salga el dinero de nuestra economía hacia afuera. Más bien lo que podemos hacer es vender estos bienes al resto de las economías. Es decir, sacamos a la economía bienes y nos van a pagar en moneda estadounidense o en cualquier otra moneda, y con esto fortalecemos nuestro Producto Interno Bruto. Dice así: si el valor registrado del PIB de una gestión es mayor que el anterior, demuestra que la economía crece. En consecuencia, puede medirse el índice de crecimiento. El año pasado, por efecto del COVID, entonces, el PIB ha sido negativo, ¿sí? Entonces, eso significa que ha habido decrecimiento en la economía, se han cerrado actividades económicas, hay múltiples. Ya no hay partidos de fútbol con público, ¿no? Excepto en la ciudad del Alto, o sea, que van a contagiarse del COVID. Pero en el resto de los estados del mundo no permiten, ¿sí?, el ingreso, y por lo tanto, al no permitir el ingreso, esas instituciones deportivas, o sea, no pagan impuestos, no generan utilidades. Realmente es un problema, ¿no? Porque tienen nada más apoyo en el campo deportivo, deben estar sobreviviendo esos pequeños clubes de fútbol, ¿no? Por la fundamentación de la relación proyecto-economía realizada, es decir, la relación entre el proyecto y la economía. Más cantidad de proyectos, mejor la economía. ¿Cómo se mide la economía? Con el Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Hay otros indicadores más, tales como la balanza de pagos y además la balanza comercial. Pero básicamente para nuestros fines, tener conocimiento que con el Producto Interno Bruto se mide una economía y que hay que contribuir para el mejoramiento de esa economía haciendo proyectos de servicios, de bienes, etc. Y eso va a hacer crecer la economía. La red de teleféricos aquí, por ejemplo, tiene más o menos se han gastado 1.500 millones de dólares, ¿no? Bueno, nos habían indicado que no llegan ni a 1.000 millones, bueno, pero en fin, supongamos que hay un error. ¿Para qué ha beneficiado ese proyecto? Ese proyecto, ¿qué produce el teleférico? Produce servicios, ¿verdad? El servicio de transporte. Es decir, hoy en día ya no hay necesidad de irse a pelear en la puerta del obelisco frente a la Facultad de Ingeniería de la UNSA para subir al alto, ¿no? Ya no, esas épocas han pasado, ahora uno va hasta detrás de la Caja Nacional de Salud y toma el teleférico morado y puede aparecer en cuestión de unos minutos en la UPEA, en la avenida 6 de Marzo o en varios otros lugares, ¿no? Entonces, definitivamente ha mejorado, pero se ha hecho una inversión de 1.500 millones de dólares. Ahora, se está recuperando esa inversión. Como ese es un proyecto de tipo económico, pero que tiene que tener funcionalidad, entonces es un proyecto de inversión
¿Por qué? Porque ahí se están generando utilidades por la venta del pasaje, ¿no? Pues para ir, una persona normal tiene que pagar 3 bolivianos para poder hacer un tramo de todo el sistema integrado de teleféricos. Y de todos los pasajeros que utilizan ese transporte, va generando una utilidad al final de gestión y con ese dinero se van a pagar la inversión que se ha hecho. Desde ese punto de vista, pero hay otro punto de vista para la economía. Ustedes saben que en Bolivia no tenemos gasolinas, ¿cierto? Importamos gasolinas. Lo poco que producimos, o sea, muy poco alcanza creo que apenas el 10 o el 15% del total de las necesidades energéticas se puede producir. Bien, entonces, al haber elaborado este proyecto del teleférico, ¿cierto? Desde el punto de vista de la economía, eso no es beneficioso. ¿Por qué? Más o menos se calcula, ¿sí? Se calcula de que por persona, o sea, que se transporta diariamente, más o menos se deben ahorrar unos 2 litros de gasolina o un poco más, hasta unos 4 litros por persona. ¿Cuántas personas se mueven a La Paz, entre La Paz y el Alto, y en La Paz y en el Alto mismo? Son miles de, cientos de miles, mensualmente cientos de miles. Multipliquen ustedes por la gasolina y multipliquen por el precio real de la gasolina que compramos del exterior. Eso es lo que se está ahorrando. Entonces, si no tengo mala información, aproximadamente cada mes se ahorra algo así como 8 millones de dólares por concepto de no comprar gasolina para transportar en el servicio de microbuses del Alto dentro de la ciudad del Alto, dentro de la ciudad de La Paz, o del Alto a la Paz, etc. Entonces, pero ¿qué energético utilizamos? Electricidad para movilizar los motores del teleférico. Pero esa electricidad la compramos, es un costo para el teleférico, pero no es un dinero que sale de la economía. ¿Por qué razón? Porque aquí en Bolivia generamos la electricidad. Entonces, le pagamos a la empresa que genera la distribución, la distribuidora le paga al generador, pagan impuestos, estamos generando, y no es un dinero que haya salido de la economía. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, es un proyecto muy bien hecho. Aparte que puede ser que no que cubran muy apenas sus necesidades, etcétera, de sueldos y salarios, de los gastos operativos que tienen, pero desde el punto de vista económico es un proyecto beneficioso para la economía. Y desde el punto de vista como empresarial también, porque está vendiendo su servicio. Por lo menos está haciendo que ese servicio sea un servicio autosostenible. Y por lo tanto, como es autosostenible, el servicio va a permanecer por muchos años más, porque hacen un buen mantenimiento, están dentro de sus costos operativos y además generan utilidades y además, desde el punto de vista de la economía, le ha significado un ahorro, sí, en la compra de carburantes al Estado Nacional. Y eso es lo que trato de decir acá, ¿no? Vamos a ver ahora el proyecto como propósito investigativo. No sé si es que me han podido entender esta primera parte. Quisiera hacer aquí un alto y le vamos a preguntar a Dalit Gutiérrez, que nos está escuchando, Dalit Gutiérrez. Puede hablar, ¿verdad? Tiene medios suficientes. ¿Está en su computador o está con celular? Le dejo la palabra al señor Dalit Gutiérrez. ¿Qué dice? Hola. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Sí, estoy con computadora. Ya, muy bien. Entonces le voy a hacer unas preguntitas, por favor. Esto con el afán de compartir, no para examinarlo. Me dejo entender. Hemos dividido los proyectos, todo se llama proyecto técnico económico, ¿verdad? Eso Sí, habíamos indicado. Entonces, hay diferentes sectores: salud, hay educación, recreación, bueno, en fin, todos los sectores que se puede hablar de la economía. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de inversión y un proyecto técnico-económico simplemente de este tipo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hemos diferenciado? Adelante, señor Gutiérrez. un proyecto de inversión genera ganancias, es lo que he entendido.
ingeniero. Genera beneficios. Ganancias, llamemos, ¿no? Beneficios financieros. Y Sí, eso. un proyecto como el Puente de las Américas, Bueno, en ese caso no genera ya beneficios económicos. pero desde el punto de vista económico, eso no es beneficioso haberlo construido. Es un beneficio para mejorar la economía. Claro, por lo menos aumenta la velocidad de transporte, ¿no? Sí, Claro, entonces ambos son beneficiosos, pero nosotros solamente estudiamos los proyectos de inversión. Aquellos proyectos que generan utilidades por la operación del proyecto. Muchas gracias, señor Gutiérrez, le agradezco mucho. Ahora vamos a pasar a ver aquí, a ver a algunas otras personas más. Vamos a ver acá. ¿Quiénes más están aquí? Inserts. Aquí está. A ver, vamos con la señorita Nelly Beatriz, que también me está escuchando. ¿Me escucha, Nelly? Pues sí, sí, la escucho, ingeniero. Buenas Ya, noches. muchas gracias. Entonces, para usted va el siguiente razonamiento. Estamos tratando de razonar, ¿verdad? Estamos tratando de razonar. Ok. Los proyectos de facilidad técnico-económicos, habíamos indicado, mejoran una economía, ¿correcto? Exacto. Ya, mejoran una economía. Y habíamos indicado además también se mide una economía a través de un indicador económico que se llama Producto Interno Bruto, ¿correcto? Sí. Ya. Producto Interno Bruto. Y también habíamos dicho de que nuestro propósito para mejorar el PIB, ¿sí?, es la producción de un proyecto de facilidad técnico-económico, ¿cierto? Muy bien, para sustituir las importaciones. Indíqueme un ejemplo donde podamos hacer un proyecto para sustituir importaciones, es decir, para evitar de que salga el dinero, ¿sí?, nuestros recursos financieros se salgan a otras economías por la compra de servicios o por la compra de bienes. En ese momento, ¿qué proyectos usted podría indicar que servirían para evitar o para mejorar el Producto Interno Bruto? Según yo. ¿Cuál, perdón? A ver, no le entendí bien la pregunta, ingeniero. Ya, a ver, voy a volver a No, o insistir. sea, Ya. por A ver, favor. de la siguiente manera, mire, habíamos concluido de que los proyectos de facilidad técnico-económicos los elaboramos para mejorar la economía, ¿correcto? Bien. La economía se mide a través del Producto Interno Bruto, que hay una ecuacióncita que está por acá y que se la voy Sí, a presentar. tengo. Está por aquícito, ¿dónde está? Pues, a ver, vamos a ver, un poquito más abajito está. Sí. Aquí está, esa es la formulita B, ¿verdad? La que está con leche rojita. Sí, Muy sí, bien, sí, la veo. correcto, ahí está. Este es el Producto Interno Bruto, o normalmente se denomina PIB, ¿verdad? Si el PIB es positivo Sí, en la sí. gestión, significa que ha crecido con referencia a la anterior gestión. El PIB se mide anualmente. Muy bien. Ahora le preguntaba, fíjense, en los componentes de esta ecuación del Producto Interno Bruto son consumo de personas de gobierno, inversiones, Sí, exportaciones, menos importaciones, más exportación. menos transferencia de capital. Para que suba la economía necesitamos hacer proyectos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para sustituir importaciones, es decir, para evitar comprar automotores. ¿Qué más compramos al exterior? Compramos Gasolina. calculadoras, compramos libros, compramos comida, compramos frutas, compramos de todo, ¿verdad? Entonces ahora quiero que usted indique un ejemplo de un proyecto que permitiría mejorar el Producto Interno Bruto a través de la sustitución de importaciones. ¿Qué tipo de proyecto
usted propondría? De tener, ¿cómo decirle? ¿Qué De cosita? que, Perdón, no lo entendí. ¿me escucha? Sí, sí, ahora lo escucho, sí. Ya. Eh, para mí, yo creo que sería de tener más compras, hacer un proyecto de que no moleste mucho el de lo que había dicho el compañero de hacer las pasarelas, que no, o sea, que tampoco se pierda, como tampoco se aumente más, no genere más, algo así. Y a ver, mire, no está tampoco mal no está mal su respuesta. Ahí es el señor Aguañapaco quiere opinar. Enseguida, por favor, un momentito, Estito voy a indicar. Es decir, usted decía hacer pasarelas. Esa es una inversión que Ujú. va a hacer el municipio, ¿verdad? Sí, ¿Va a generar utilidades? No, porque eso es para mejorar la transitabilidad de las personas en las avenidas y además para tener prevención para accidentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es una inversión. Evidentemente, esa inversión está acá, en la I latina. En la I latina. Es la inversión que hace el gobierno municipal. ¿De acuerdo? Bien. sí. Yo me refería de que, a ver, vamos a escucharle primero al señor Guañapaco. Atención, por favor, señor, me escucha, ¿verdad? Tiene el micrófono. Adelante, por favor, para entrar en la discusión. Ingeniero, buenas noches. Yo creo que un área que no está explotada en Bolivia y puede ser sustentable a futuro es prácticamente lo que tenemos por demás y es el litio en este caso. El hecho de hacer un proyecto, el cual implica una planta de tratado de litio para convertirlo esto en batería, prácticamente haría que no perdiéramos lo que sería nuestro litio, porque nosotros lo vendemos a un precio de conejo muerto, como dicen, ¿no? Las malas lenguas. Y por lo cual, si hacemos un proyecto de una empresa, o si una empresa para el tratamiento de litio, podríamos llegar a considerar lo que serían baterías de litio, las cuales son ahora muy importantes porque la mayoría de productos eléctricos funcionan con este tipo de baterías. Sí, sí, está bien, ¿no? Es un ejemplo concreto lo que usted hace referencia. Es decir, en ese momento Bolivia está produciendo carbonato de litio y además por ley tiene el monopolio de la producción de litio. Por eso que se ha creado la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos, IEBL, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer es una gran empresa para ya no producir carbonato de litio, porque tiene un costo muy bajo, sino para poder producir litio metálico, ¿sí? Para la fabricación de baterías de litio, que en el futuro van a ser pues no cae en el presente, ¿no? Sirven para los automotores eléctricos, para la producción de las baterías eléctricas. Evidentemente, este es un proyecto que nos va a permitir, en este caso, producir baterías para sustituir importaciones de baterías. En vez de comprar baterías coreanas, nosotros vamos a producir nuestras propias baterías. Y además de que podemos exportar estas baterías. Es una respuesta correcta. Entonces, todo tipo de emprendimientos productivos que permitan sustituir las importaciones, bienvenidos. Que se permita hacer un momentito, por favor, ahí aquí voy a hacer un altito, vamos a detener
Bueno, su atención, por favor. Sí, es un problema esto de atender el teléfono. Me han llamado un miembro del consejo para hacer unas averiguaciones, pero bueno, ahí quedó. Y bueno, y nos desvinculan directamente con el hilo conductor de una clase, este tipo de cosas, pero tengo que atender necesariamente, ¿no? Entonces lo que les decía es de que esta ecuación es importante para la asignatura que estamos llevando. ¿Por qué? Porque a través de la producción, ¿sí?, de bienes o servicios es que incrementamos el Producto Interno Bruto. Nosotros normalmente sí nos ocupamos de elaborar un proyecto para la construcción de un centro de transformación. Y al hacer esa actividad, transportar hacer la transformación, generamos recursos financieros para la economía. Y eso es muy bueno para poder mejorar el Producto Interno Bruto. Entonces, hasta ahí, en algún momento ya se va a cortar esta comunicación y vamos a ir nuevamente al siguiente, a la siguiente parte